過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Para Mateo Cortés, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Para Chloe Aubert, CCCZ, X Agustín X, Gator Gojo, Bran 987, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz, y Cristian Torres, que se unieron al canal con el rango Semidios Universal. Para Gaster G, Edgar Martínez, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Leo de Gario Caballero, Basi Rodríguez, Gino Fanfix, Daniel Sánchez, Santiago Taxa, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás Jiménez, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Y para Jair Telles Jacobo, Polux Dragnil, Alejandro López, Pablo Cerrueda B, Revolvet Sama, Aest, Jair Rivera, Abraham 133Z Jesús Plasencia, Benjamín Montealegre, Ubdanf, Spectra Phantom, Jordín Muñoz, Yorichi Sujikune, Josi 105, Blaberry 151, Brandon Guadalupe, Kevin, Alexander Juárez, Opex Rivera, Teibor Gamer, Rusef Shorts, Nekem, Bad Bunny Valles, Vincenzo, Tiago, Grimpas, Girard Co, Protosword XS, Rip Darkin, Javi Toit, Blue Dragon, Samael 117, Pierre Anderson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Víctor Hernández, Michael Cubo, Kirok, Fede Madeo y Brian Morales, que se unieron al canal con el rango Caramelito. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vas a quedarte en esta forma felina o a transformarte en humanoide? Bueno, podría, pero me consumiría mucho poder y no podría quedarme aquí mucho tiempo. Cierto, si no recuerdo mal, los seres espirituales necesitan un cuerpo físico para permanecer en el mundo físico todo el tiempo que quieran, y los seres espirituales superiores requieren cuerpos más poderosos. Me pregunto si podría hacerlo. Saqué 200 de mis sombras humanas. ¿Podrías hacer un recipiente con estas? Pregunté. Miró las sombras con más atención. Así que estos son los soldados de sombra que usaste mientras luchabas contra Beldora. ¿Eh? Ah, cierto. Olvidé que estabas conmigo, me rasqué la nuca. Estaba tan borracho al principio que apenas recuerdo cómo empecé la pelea. Tarareó, caminando alrededor de un soldado de sombra. Debería ser posible crear un cuerpo huésped a partir de estas sombras. Entonces hazlo. No tenía nada en contra de perder 200 soldados, y confío en que, después de luchar contra Beldora y sobrevivir a eso, podría enfrentarla cuando ni siquiera la nombraran. Violet empezó a absorber las sombras y a crear un nuevo recipiente para sí misma, y no tardó mucho en que, en lugar de un gato morado, apareciera una chica con el pelo morado de media melena recogido en una coleta lateral, además de uñas moradas. Ese no fue el único cambio. ¿No es demasiado alta? Si no recuerdo mal, Violet era la más baja de todos los primordiales, así que ¿por qué no es una loli sino una mujer adulta? Fue inesperado, pero no me quejo. Se parecía a Skatach de la serie Fate. ¿Eh? ¿Por qué soy más alta? Preguntó, observando su cuerpo antes de mirarme a mí en busca de una explicación. Me encogí de hombros. No sé, quizás inconscientemente quería ser más alta.
Frunció el ceño. No. Hizo una pausa. Bueno, quizás sí. Este té está sorprendentemente bueno, dijo Violet mientras nos sentábamos en uno de los balcones del castillo a tomar té. Asentí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mio ha estado practicando sus habilidades para preparar el mejor té. Recuerdo la primera vez que intentó preparar té y, de alguna manera, quemó el agua. Ahora que lo pienso, nunca le pregunté su nombre. ¿Entonces tienes nombre o debería seguir llamándote señorita Gata? Pregunté en tono ligeramente bromista. Sus ojos se crisparon ligeramente al ser llamada señorita Gata. No, no tengo nombre, pero puedes llamarme Violet. Ella respondió. ¿Y te llamabas Ashburn, si no recuerdo mal? Sí, ese es mi nombre, respondí antes de dar un sorbo a mi té. Pero vayamos al grano, ¿por qué te di el cuerpo? Dije, y pareció interesada. Ah, ¿y por qué? Preguntó, ladeando la cabeza. Me los diste voluntariamente, y no hicimos un contrato. El cuerpo fue solo un regalo. Pero aún así quiero hacer un contrato contigo, dije. Aunque tengo muchas sombras sirviendo a mis órdenes, no dejaría pasar la oportunidad de que un primordial lo hiciera. ¿Un contrato? Preguntó sin mostrarse impresionada. Quiero que me sirvas, dije, observando su reacción. ¿Quieres que te sirva? Preguntó mientras liberaba su haki del señor demonio. ¿Podrías parar? Es molesto, dije, sin molestarme. Se detuvo antes de preguntar. ¿Y qué ganaría yo sirviéndote? Simple, me sirves y te daré un nombre, respondí con una leve sonrisa. No respondió de inmediato, sino que me miró con asombro un rato antes de dedicarme una sonrisa diabólica. Bien, si me das un nombre, te serviré. Muy bien, terminé mi té antes de levantarme y mirar a Violet. A partir de hoy, tu nombre será Ultima. Sé que no se me dan bien los nombres, así que decidí usar el que Rimuru le daría. Se envolvió en un capullo de magia al comenzar su evolución, y al completarla, su apariencia cambió ligeramente. El color de sus ojos cambió de amarillo a morado oscuro, similar al brillo de mis ojos. Bajé un poco la vista y vi que, oye, ¿dónde miras? Hizo una pausa y abrió los ojos de par en par. Caramba, se han agrandado. Sí, dije con torpeza. ¿Pero podrías hacer ropa nueva? Esta me queda un poco pequeña. Estaba observando los cambios en su cuerpo, ignorándome por completo. Fingí toser, y finalmente se recuperó. ¿Qué? Oh, sí, ropa nueva. Su cuerpo empezó a brillar antes de que su ropa cambiara por algo que le quedara bien. Entonces, amo, ¿qué hago ahora? Preguntó. No he pensado en nada que pudiera hacer. Cuando terminemos aquí, Alpa te dará un paseo por el castillo para que sepas dónde está todo. Y me llamó diosa, rió Ultima. Así que decidí divertirme y darle una tiara con mucha magia almacenada, pero a cambio, sus futuras generaciones serían maldecidas. Así que te has estado relajando y divirtiéndote viendo sufrir a sus futuras generaciones. Pregunté. ¿Te disgusta que la ayude con nada a cambio? Preguntó, con expresión preocupada por un momento. No, respondí, dejando mi taza de té. No puedo creer que no se me haya ocurrido hacer algo así. ¿En serio? Asentí. Claro, se me acaba de ocurrir una broma genial. Reí entre dientes con sarcasmo. Ya sabes que las familias reales siempre quieren un heredero varón. La miré, y ella asintió. Entonces, ¿qué tal si maldecimos su linaje solo para tener hijas? Oh, eso suena divertido, dijo emocionada. Han pasado un par de semanas desde que le puse nombre a Ultima, y se ha adaptado bastante bien al castillo flotante. También creo que convertir mis sombras en su nuevo recipiente no solo cambió su apariencia, sino también su comportamiento. No creo que el simple hecho de que yo le pusiera nombre la hiciera actuar como lo ha hecho durante los días. Cuando un tipo desconocido que se hacía llamar héroe vino aquí e intentó desafiarme, estalló de ira y se aseguró de matarlo de la forma más dolorosa. Bueno, quizás darle un cuerpo y ponerle nombre tendría ese efecto. Había conocido a todos mis generales de las sombras y a Beru, con quien había luchado varias veces. Claro, los ganó a todos, pero Beru ha mejorado con cada combate. Hablando de combates. Después de mi pequeño combate con Beldora, le pedí a una de mis sombras que comprobara si sobrevivió a la ira de Belzard, y por suerte, lo hizo, pero está un poco traumatizado. Debería estar bien en un par de días, o meses, o años. Podría intentar ver cómo está más tarde, pero tengo algo que hacer por ahora. Mientras me dirigía a una de las zonas de entrenamiento en las subislas del castillo, vi a Ultima ya esperándome. «Mi señor, ¿qué quiere que haga?», preguntó.
La llamé con la ayuda de comunicación mental, pero no le expliqué por qué. Necesito su ayuda para adquirir una habilidad específica, respondí, usando creación material para vendarme los ojos. Me atacará con los ojos vendados. Mi señor, ¿está seguro? Preguntó. Suspiré. Sí, no tiene que preocuparse. Puedo regenerarme, así que unas pocas heridas no me harán nada, y le dije que dejara de llamarme mi señor y llamara a mi Ashbourne. Entonces no lo decepcionaré, mi señor, Lord Ashbourne. Puedes olvidarte de la parte de señor, suspiré y me puse la venda. He evitado adquirir esta habilidad antes por si algo salía mal. Mi recipiente ha mejorado mucho, y ahora, tras convertirme en un verdadero señor demonio, estoy seguro de que puedo pensar con mi cuerpo espiritual, así que usarla no será un problema. Sentido mágico, o como también se le llama percepción mágica. Permite al usuario percibir las magias circundantes, para ver 360 grados a su alrededor sin dejar un punto ciego. Al observar la fluctuación de las ondas de luz y sonido, estas se pueden procesar y convertir en datos perceptibles, lo que permite al usuario ver y escuchar su entorno. Con esto, uno puede ver en completa oscuridad como si fuera de día y puede seguir luchando incluso con los ojos y los oídos aplastados. También permite al usuario comprender y expresar la intención de las palabras al descifrar las ondas sonoras que tienen un significado intencional almacenado en ellas, incluso si desconoce el idioma de su interlocutor. La única desventaja es que puede quemar el cerebro de un humano normal debido al flujo incesante de datos que lo sobrecargan. Probablemente no me afectaría mucho, ya que mis estadísticas superaban los 2 dígitos, pero a veces es mejor prevenir que curar. Respiré hondo y me concentré. Puedes atacarme como quieras, pero intenta minimizar la destrucción. No podía ver nada, pero gracias a mis sentidos altamente mejorados, podía sentir mi entorno y predecir sus movimientos. Pero no obtendré la habilidad solo con eso. Necesito sentir las magias en el aire. Sentir cómo se mueven y todo lo que rozan. Empecé a esquivar sus ataques e intenté sentir más magias, y poco a poco empecé a ver con los ojos vendados. Comencé con algunos contornos. Era como si pequeñas ráfagas de lo que parecía viento golpearan diferentes objetos, y podía verlas hasta el más mínimo detalle. Era como las pequeñas grietas que se formaban en la plataforma al ritmo de los pasos de Ultima moviendo las magicules. Con el paso del tiempo, empecé a ver más detalles, y la mejor manera de describirlo sería que todo parecía una viñeta de manga con muchísimo detalle. Pasó más tiempo, pero perdí la noción del tiempo, así que no podía distinguir si fue solo una hora o varias, pero todo valió la pena al escuchar la voz del mundo en mi cabeza. Habilidad extra. Sentido mágico, se ha adquirido con éxito. Podría activar la habilidad y parar ahora, pero quiero llevarla al siguiente nivel. Con el paso del tiempo, seguí esquivando los ataques de Ultima y mi alcance comenzó a expandirse. Pero ese no fue el único cambio. Empecé a percibir no solo luz y sonido, sino también olor y calor. Podía oler el té que Serris estaba preparando. Podía sentir el calor de los proyectos mágicos en los que Mio estaba trabajando, y podía ver a Ari y Luna entrenando a sus tropas en otra subisla. Habilidad extra. Sentido mágico ha evolucionado a habilidad extra. Sentido universal. Activé completamente el sentido universal y, como una ola de viento, se extendió desde mí, coloreando el mundo blanco y negro. Sonreí al detener el ataque de Ultima agarrándola de la muñeca, pero ella aprovechó ese momento para golpearme los pies, haciéndome caer hacia atrás y llevándola conmigo. Ambos caímos al suelo de piedra, pero no sentimos nada gracias a nuestros cuerpos más fuertes. Muere y se resiste, además de algo suave. Señor Ashbourne, si quiere tocarme, debería hacerlo en privado, no aquí, a la vista de todos, dijo Ultima con un ligero rubor. ¿Eh? Miré lo que tocaba, dije con cara seria. No, solo me caí y no sabía dónde estaba mi mano. Agua, parecía decepcionada. Han pasado algunos años desde que le puse el nombre a Ultima y adquirí sentido universal. También adquirí la habilidad extra, manipulación mágica, lo que hizo que mi magia fuera más eficiente, y combinada con mi habilidad de resistencia. Resistencia a ataques sagrado demoníacos, mis defensas contra la magia y otros ataques basados en la magia se volvieron extremadamente altas. El hecho de que mi alma sea humana, mientras que mi cuerpo podría considerarse una mezcla entre espíritu y monstruo, me permite adquirir más habilidades que otros, similar a lo que podía hacer Rimuru. No pensé en ello durante mis primeros años en este mundo, donde dependía completamente de mi estatus y entrenamiento. Pero después del Festival de la Cosecha, la habilidad Corazón Negro lo solucionó todo, y comencé a pensar en adquirir más habilidades. Estoy aburrida, se quejó Ultima.
Mis ojos se crisparon mientras lidiaba con el papeleo que, por alguna razón, tenía. Si bien solo un tercio estaba relacionado con el castillo, el resto eran informes de todo lo que sucedía en el continente. Lo mejor de tener sombras prácticamente indetectables es que son muy buenas recopilando información. Entonces ve y fastidia a algún reino cualquiera, respondí. Oh, pero hacerlo sola es aburrido. Se quejó. Hagámoslo juntas. ¿No dijiste algo sobre maldecir a un linaje real hace unos años? Lo pensé un momento. Eso es mucho trabajo. ¿Qué tal si simplemente plantamos bichos devoradores de hombres en la habitación de algún noble cualquiera? Sé que hacer algo así está mal, pero por alguna razón me parece divertido. ¡Qué asco! Su rostro se puso ligeramente verde de asco. Puede que sea un demonio, pero eso es demasiado incluso para mí. Bueno, podemos maldecirlos a ellos en lugar de a una familia real. Sería más fácil, y ahora no tengo ningún reino que quiera destruir, dije, volviendo a mi papeleo. Bien, pero maldecir a una familia noble es menos divertido que hacerlo con una familia real, refunfunó. Y maldecirlos aún tardaría años en ver el resultado. Así que seguirías aburrido. Ah. Ya no aguanto más. Lo único que hacemos es sentarnos en esta oficina a hacer papeleo. Gritó. Yo hago el papeleo mientras tú te quejas sin hacer nada. La corregí con una mirada inexpresiva. Oye, no es culpa mía que no tenga nada que hacer. Tus sombras se encargan de todo por aquí, y no me has dado nada que hacer. Se quejó, mirándome con enfado. No es culpa mía que no se te ocurra nada más que hacer solo. Lo dice el que se da papeleo y luego se queja de tenerlo. ¿Y qué hacías antes de unirte a mí? ¿Holgazanear en el inframundo esperando un recipiente? Parecía un poco ofendida. ¿Y qué hacías antes de conocerme? Oh, no sé. Hacerte más fuerte, formar un ejército, convertirte en miembro del Consejo de Señores Demonio, convertirte en un verdadero señor demonio, luchar contra Beldora, vale, de acuerdo. Hiciste más en los últimos 10 años que yo en un par de décadas, refunfunó. Pero ahora estás aquí sentado sin hacer nada. Me reí entre dientes. Quizás tengas razón. Cuesta creer que ya hayan pasado 10 años, y que cumpla 20 en tan solo unos meses. Tener 20 años no es mucho para alguien técnicamente inmortal como yo, sobre todo hablando con alguien nacido desde el amanecer de la creación. Bien, vamos a maldecir a una familia noble. ¿Qué tal la familia Lysus? Su hijo era el general del ejército que me atacó, dije, recordando al tipo de los problemas de habilidad. ¿Te atacaron? Preguntó, ahora completamente seria. ¿Qué tal si los torturamos? Me preguntó con una expresión de locura, y de alguna manera me pareció muy atractiva. Si quieres, adelante. Completamos la cámara de tortura en el sótano de tu subisla. De verdad. Se acercó a mí y me abrazó. Gracias. Au, se ve tan linda hablando de su cámara de tortura. Me preguntó si podía tener una después de que varias personas vinieran a desafiarme por mi puesto o simplemente a matarme, y no vi por qué no debería conseguirle una. Entonces iré a buscarlos. Cuando estaba a punto de salir de mi oficina, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Sabes de qué reino son? Preguntó. Lo único que sé es que son del oeste del continente. Ultima salió a buscar a la familia Lysus y regresó un par de días después con 5 personas, a quienes llevó directamente a su cámara de tortura y continuó yendo allí todos los días durante varias semanas. Cada vez que regresaba con sangre en la cara, empezaba a pensar que algo andaba muy mal conmigo al encontrarla atractiva con sangre en la cara. Quizás sea algo malo conmigo, o sea mi sangre de vampiro la que la encuentra atractiva. Pero lo dudo, ya que, después del Festival de la Cosecha, mi raza evolucionó a monarca. Mi señor, las mejoras del castillo se han completado, la voz de Beru llegó a través de la habilidad comunicación mental, una subhabilidad de mi habilidad definitiva monarca de las sombras. Nacido de la ceniza y una habilidad intrínseca de todas las sombras nombradas. Buen trabajo, Beru. Puedes tomarte el resto del día libre, respondí. No hay mucho que hacer ahora mismo, así que estoy usando mis sombras para mejorar las defensas de mi castillo y todas las subislas para protegerlo de cualquier amenaza. No es que mucha gente sea tan estúpida como para atacarme, especialmente después de haber aniquilado fácilmente a un ejército, pero nunca se puede estar demasiado seguro. Además, podría llegar un momento en que todas las sombras estén conmigo y no haya nadie para proteger el castillo. Hace un par de años que no vengo, dije mientras volaba hacia la montaña sagrada. Parece que Chronoa está de visita y quería algo de mí. Tararé mientras pensaba. Siento que olvidé algo importante.
Bueno, si lo olvidé, no puede ser importante. Entonces, Kale, por favor, respóndeme. Sbrnoa hizo una pausa momentánea. Podía imaginarla con los ojos cerrados, pero sonriendo tras la máscara. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. ¿Por qué he estado oyendo hablar de un nuevo señor demonio con un ejército de sombras? Reí nerviosamente. Verás, pasaron cosas, y yo, ¿cómo decirlo? Me convertí en un señor demonio. ¿Pasan cosas, y tú te convertiste en un señor demonio? Repitió. Sí, un demonio pelirrojo enorme y aterrador me obligó a convertirme en uno, y de alguna manera maté a un pequeño ejército, lo que me convirtió en un verdadero señor demonio. Vaya, qué serie de coincidencias tan extrañamente convenientes para ti. Hizo una pausa, y pude sentir la expresión inexpresiva tras la máscara. ¿Es como si lo hubieras planeado? PFFF, claro que no, suspiró mientras se frotaba la frente, o lo intentaba debido a la máscara. La vi comiéndose la máscara, así que quizás podría frotarse la frente a través de ella. Al menos esta vez no fuiste a arrasar un reino entero. ¿Por qué haría eso si es más fácil engañarlos para que me ataquen? Pregunté. En realidad, atacar un reino entero me daría más sombras, pero podría causar más problemas con Gui. ¿Así que lo planeaste? Preguntó, ladeando la cabeza. Claro que no, suspiró de nuevo. ¿Por qué tienes que ser cada vez más molesto? Entonces, ¿por qué me pediste que nos encontráramos aquí? Pregunté, ignorando su pregunta. Quiero que no interfieras mientras me encargo de él. La miré confundido. ¿Encarar a quién? Punto de vista de Veldora. Después de que un grupo molesto entrara en mi bosque y me despertara, recordé algo. Es hora de nuestra revancha. Me llevó un tiempo localizar su firma mágica. Pensar que mi rival podría siquiera ocultármela. El poderoso dragón de tormenta Veldora. El más fuerte de los dragones verdaderos. Ja 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 ja. Ya lo presiento. Esta batalla será legendaria. Volé hacia donde sentí su firma mágica y me encontré cerca de un imperio humano. ¿Por qué hay una mujer humana caminando hacia mí? Esa no es mi rival. Parece bastante fuerte, no como mi rival, pero podría ser un buen calentamiento. Punto de vista de Kale Valentine. Vi cómo la batalla entre Veldora y Sbrnoa comenzó usando el sentido universal. Pensé que Veldora sería sellado en unos años y no hoy, y me molestó un poco no poder salir y luchar contra él junto a ella. Bueno, me dijo que no interfiriera en esta pelea, así que me quedo, pero después de que lo selle, le exigiré una pelea. Han pasado casi 9 años desde nuestra última pelea, y me he vuelto mucho más fuerte durante ese tiempo, así que tal vez incluso podría derrotarla ahora. Quizás debería ayudarla, no, se enojaría si lo hiciera. Dijo algo sobre que sería mejor que la gente no supiera nada sobre un señor demonio y un héroe trabajando juntos para sellar a Veldora, y todos mis ataques contundentes delatan que soy el señor demonio Ashborn. Así que no quería que la acompañara, ni siquiera si era como Kale, el caballero sagrado. Urk. Gemí molesto, con ganas de volver a luchar contra Veldora. La pelea duró unas 2 horas antes de que Sbrnoa activara la prisión infinita y sellara a Veldora. Veldora desapareció, y supongo que ella lo teletransportó a la cueva donde permanecería sellado durante los próximos 300 años. Pero lo que me intrigaba era por qué Veldora parecía estar intentando conservar su energía. Si no recuerdo mal, no debería tomarla en serio, pero parecía que intentaba guardarla para algo. Sus ataques seguían haciendo mucho daño, pero teniendo en cuenta nuestra pelea anterior, este es él todavía conteniéndose mucho. ¿Pero por qué haría eso? Me pregunté. De hecho, empiezo a sentir lástima por él. Me recuerda un poco a mí mismo. A veces, los hermanos menores son asesinados por sus hermanos, haciéndole creer que lo ven como un juguete, atormentándolo y causándole un profundo trauma emocional. Pero lo más importante es nuestra afición compartida por las novelas y el manga. Eso me recuerda. Debería pedirle / obligar a Rimuru a que me dé otras novelas después de que reencarne en este mundo. Es un slime amigable, así que no le importaría dármelas gratis. Aunque puedo crear las mías con mis recuerdos, no recuerdo muchas. Y bueno, si no lo hace, tendría que chantajearlo. Estoy segura de que si reviso mis recuerdos de la novela y hago que mis sombras lo espíen, podría encontrar algo sucio. Pero eso esperará otros 300 años. Gracias por tu ayuda, Kale, dijo, caminando hacia mí después de que todo hubiera terminado. Pero yo no hice nada, dije con cara seria. Y por eso te agradezco.
Si interferiste, Veldora probablemente se tomaría la pelea más en serio, causando un daño mineral. Mis ojos se crisparon. Lo dices como si fuera una especie de imán de problemas. Porque lo eres, replicó. TSK. Chasqueé la lengua. En fin, si eso era todo lo que querías de mí, entonces me voy. Oh, vaya a llorar el gran señor demonio malvado. Rió entre dientes a mis espaldas. Lo dice el que se esconde tras una máscara. Refunfuñé. ¿No te escondes tú también tras una máscara, pequeño señor demonio? Preguntó en broma, así que la ignoré. Me teletransporté de vuelta a mi castillo. Pasaron un par de semanas desde el sellado de Veldora, y no había nada interesante para mí, así que ignoré el asunto y seguí trabajando en un nuevo proyecto. Aunque tengo un par de habilidades de resistencia, todas son resistencias normales y no de anulación. ¿Y qué si creara una máquina que me atacara constantemente hasta que mi resistencia evolucionara a anulación? Si pudiera adquirir otras habilidades de esta manera, también podría mejorar mi resistencia. O al menos eso espero. Entonces, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Última. Acabas de, dije con cara seria, pero me pareció molesta, así que me reí entre dientes. Claro, ¿qué quieres preguntar? Esta máquina, empezó y me miró a los ojos, ¿eres masoquista? ¿En serio? ¿Eso era lo que quería preguntar? ¿Qué? Dime una persona normal que se fabricaría una máquina para hacerse daño y no fuera masoquista. Bueno, no disfruto del dolor, así que no soy masoquista. Si quieres decírtelo a ti misma, adelante, rió entre dientes. ¿Qué tal si me acompañas entonces? Pregunté con una sonrisa burlona. Oh, no hace falta, mi señor. Ya tengo toda la anulación que esta máquina debería darte. Pero puedo animarte desde la banda, dijo, levantando el pulgar. ¿Disfrutas esto, verdad? ¿Qué? Yo. No, si mi señor quiere volverse masoquista, te apoyaré, y si quieres, puedo ser la sádica, dijo, levantando el pulgar otra vez. Mis ojos temblaron ligeramente, pero la ignoré y decidí activar la máquina. Empezó a calentarse, así que retrocedí y esperé a que arrancara. Debería empezar en 3, 2, 1, ahora. Justo cuando dije eso, me impactó un rayo venenoso, con efectos paralizantes y petrificantes, además de muchos otros. ¡Arc! Grité entre dientes mientras me golpeaba un dolor que haría que todos los demás, como el de que me cortaran el brazo, no parecieran nada comparados con esto. Mientras continuaba, me esforzaba al máximo por no caer de rodillas. Había un poco de orgullo en mí que no me permitía arrodillarme en ese momento. Es como si lo hubiera hecho. Entonces admitiría la derrota ante una máquina que creé. Una máquina que hace que mi resistencia parezca nada frente a ella. Luché durante horas, recibiendo constantes golpes, pero por suerte, mi máquina no me falló al escuchar la voz del mundo y una dolorosa sonrisa se dibujó en mi rostro. Habilidad de resistencia. Resistencia a condición anormal ha evolucionado a habilidad de resistencia. Nulificación de condición anormal. Oh, gracias a Dios que terminó. Aunque todavía siento el dolor de antes, no siento ningún dolor nuevo. Entonces es hora de la segunda máquina, dije, desactivando esta y yendo hacia la segunda. A diferencia de la anterior, esta fue más difícil de hacer, pero debería ayudarme a obtener la anulación de ataque físico. Disparará diferentes armas y me atacará de diferentes maneras, dos de ellas cortantes y perforantes. Quizás deberías tomarte un descanso antes de hacer eso, dijo la voz preocupada de Última. No, si lo voy a hacer yo, debería hacerlo de una vez, dije, y ella me miró fijamente. ¿Y dijiste que no eras masoquista? Bueno, pues a por ello. Activé la máquina y retrocedí. No tardé mucho en que varios tipos de armas volaran hacia mí. Volví a intentarlo con todas mis fuerzas. Si es para hacerme más fuerte, puedo soportar algo de dolor. Recuerdo que alguien dijo una vez, sin dolor no hay ganancia, si veo a ese tipo, le cortaré la cabeza. Pasaron las horas y no podía oír la voz del mundo, y empecé a pensar en armar un alboroto y matar a todos los que viera. Pasaron más horas y, por fin, la oí. Habilidad de resistencia. Resistencia a ataques físicos ha evolucionado a habilidad de resistencia. Nulificación de ataques físicos, habilidad de resistencia. Resistencia al dolor ha evolucionado a habilidad de resistencia. Nulificación del dolor. Apagué la máquina y respiré aliviada. Mi ropa era casi inexistente y estaba cubierta de sangre. Entonces, mi señor masoquista, supongo que su pequeño experimento fue un éxito, preguntó Última, mirando mi cuerpo. Sí, sí lo fue, respondí sonriendo mientras todas mis habilidades de resistencia estaban al máximo.
Desafortunadamente para mí, no existe la anulación de ataques sagrado demoníacos, así que tengo que vivir con la resistencia a ataques sagrado demoníacos. Entonces, hizo una pausa, con cierta incertidumbre, ¿podría llevarme esas máquinas? Preguntó. Lo pensé un momento antes de entender por qué las quería. Ya obtuve todo lo que necesito de ellas, así que puedes llevártelas. ¿Sí? Gracias. Me abrazó como a un niño pequeño que acaba de recibir un regalo de cumpleaños, no como a uno de los demonios más fuertes. En realidad, solo un demonio estaría feliz de recibir algo por torturar. Sentada en mi trono, un lugar al que no he ido durante un tiempo por estar en mi oficina, pensé en qué debería hacer ahora. Veldora está sellada y me he vuelto bastante fuerte, pero no lo suficiente. El problema es que no sé cómo hacerme más fuerte. Claro, mis poderes mágicos y mi fuerza aumentan constantemente gracias a Corazón Negro, y he adquirido más habilidades, pero no sé qué hacer a partir de ahora. De todas mis habilidades, la única que podría evolucionar en este momento es la habilidad extra. Manipulación mágica a la habilidad extra. Manipulación de la ley. Lo único que creo que podría desencadenar la evolución de la habilidad es que mi dominio de la magia alcance un nivel que me permita manipular, desafiar las leyes del mundo. Probablemente me lleve un tiempo lograrlo, pero hablando de fuerza, hace tiempo que no reviso mi estado. Magículas. 45.619.800 estadísticas fuerza. 7.540 más 18% igual 8.897 vitalidad. 6.973 más 18% igual 8.228 agilidad. 7.279 más 18% igual 8.589 inteligencia. 7.105 más 18% igual 8.383 percepción. 7.105 más 18% igual 8.383. Bien. Aunque el crecimiento no parece mucho, noté que todas mis estadísticas aumentan 6 puntos cada 10 días, de forma similar a como hacía las misiones diarias, pero sin necesidad de hacer nada. Lo mismo con mis magicules, pero creo que ahora consigo más que haciendo las misiones diarias. Aún así, la mayoría provienen de mis matanzas en las sombras, y ahora que Veldora está sellado, la cantidad disminuirá lentamente con los años. Probablemente debería cazar dentro de la cueva en lugar del bosque. Pasó mucho tiempo sin hacer prácticamente nada más que trabajar en mi castillo. Mi sombra expandió el castillo, así que ahora tiene aproximadamente 3 veces su tamaño original, y las subislas casi el doble. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Además de los cambios, no ocurrió nada especial. Ultima ha regresado al inframundo un par de veces, pero siempre lo hacía rápidamente. Con lo bien que se ha vuelto ocultando su verdadero yo y su nueva apariencia, sería difícil, si no imposible, que incluso los demonios de su propio linaje la reconocieran. Sería divertido que se lo guardara a los demás primordiales y luego lo revelara cuando estuvieran juntos. Algo como, oye, por cierto, yo también soy violeto, algo similar. Algo importante que sucedió fue que Leon Cromwell y Snow Obey fueron invocados. Bueno, Chloe fue invocada aquí antes de ser reinvocada, pero en el futuro. ¿Por qué lo sé aunque paso la mayor parte del tiempo en el castillo? Simple. Ramiris me había visitado, molesto por un rubio grosero que había recibido la bendición de un elemental de luz. No le presté mucha atención, pero aún así una sombra me informaba de sus movimientos. De hecho, tengo sombras en muchos reinos que recopilan información para mí, excepto en el Imperio del Este. Si Uri es capaz de notar mis sombras incluso si están a mi sombra, probablemente Rudra o Michael también lo harían, y eso sin hablar de Belgrind. Ahora que empecé a pensar en dragones, miré hacia mi escritorio, donde había una pila de libros. Quizás debería dárselos. Eran los primeros volúmenes de Dragon Ball, o al menos eso recordaba. Me dio pena que estuviera encerrado solo en una cueva, así que lo visité varias veces a lo largo de los años y le hice un regalo. No era un gran fan de Dragon Ball, pero esto debería ser al menos un 80% fiel al original. Me teletransporté a la cueva donde Veldora estaba sellado, y al instante me vio. Rival mío, has vuelto. ¿Así que me extrañabas? Pregunté con una risita, acercándome al sello. Claro que no. Soy el dragón de la tormenta Veldora. No extraño a la gente. La gente me extraña a mí. Dijo con voz arrogante. ¿De verdad? Pregunté, levantando una ceja. Entonces probablemente no debería visitarte más. Espera. No. ¡No! Eres mi rival. No puedes dejarme aquí solo.
Así que el poderoso dragón de la tormenta es una tsundere, reí entre dientes. HMPF. No soy una tsundere. Resopló como una tsundere. Bueno, pensé que te aburrirías aquí, pasando la mayor parte del tiempo solo, así que te traje libros, dije, entregándole los libros que de alguna manera viajaban a través de la prisión infinita. No sé cómo, pero quizás debería estudiarlo más tarde. ¿Libros? ¿Crees que yo, el dragón de la tormenta, necesito libros? Preguntó, pero aún así tomó el primer volumen y lo inspeccionó. No son libros normales, dije con tono decepcionado. Pensé que el poderoso dragón de la tormenta vería la diferencia entre un libro normal y los textos sagrados. ¿Qué? Umf. Resopló de nuevo. Claro que sabía lo que eran. Si tú lo sabías, solo te estaba poniendo a prueba, mi rival. Sí, claro, amigo, en fin, me voy. Tengo cosas que hacer, pero te traeré más textos sagrados si los encuentro. Oye, Recuerda visitarme de nuevo. Para darme más textos sagrados, claro. Tras dejar a Beldora con los textos sagrados, volví a mi oficina y empecé a pensar en qué debería hacer durante los más de 200 años previos al nacimiento de Rimuru. Probablemente descubra que soy un habitante de otro mundo por haberle dado a Beldora los textos sagrados, pero no es algo que deba mantener en secreto. Podría decir que los encontré o que alguien me los dio. Y si mi madre se entera, simplemente le diré que al principio tenía demasiado miedo de decirle la verdad o que mis recuerdos fueron regresando poco a poco con los años. Si no recuerdo mal, en la novela había otros habitantes de otro mundo reencarnados además de Rimuru. Pero al único que recordaba era a esa chica Rosso. No recuerdo su nombre, pero sé que tenía la habilidad única codicia. Pero el hecho de que no soy la típica habitante de otro mundo permanecerá en secreto. El simple hecho de haber reencarnado en un mundo que antes creía ficticio me resultaba difícil de creer, así que ¿cómo reaccionarían si lo supieran? Podrían sufrir una crisis nerviosa o simplemente pensar que Beldanava creó un universo donde todo lo que sucede aquí está escrito como una historia en mi mundo anterior. Pero por ahora, hay algo que quiero hacer. He leído innumerables libros a lo largo de los años, estudiando magia y creando mis propios hechizos para lograrlo. Si bien durante las 2 décadas que este castillo estuvo suspendido en el aire usé magia para lograrlo, ahora creo que debería poder manipular las leyes del mundo que lo rodea para lograrlo. Básicamente, quiero alcanzar la cima de la magia manipulando las leyes del mundo desde una perspectiva mágica o científica. Para lograrlo, necesito poseer suficiente afinidad por las respectivas leyes y suficiente conocimiento sobre las leyes científicas o mágicas y su funcionamiento. Por suerte, poseo ambas gracias a todos mis estudios en mi vida pasada y en esta. La primera ley del movimiento de Newton, también conocida como ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, mientras que un objeto en movimiento continuará moviéndose a velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa. En el contexto de la suspensión de un objeto, esta ley implica que el objeto permanecería estacionario si las fuerzas que actúan sobre él estuvieran equilibradas. Para suspender un objeto, necesito contrarrestar la fuerza de gravedad que actúa sobre él. Según la segunda ley del movimiento de Newton, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, se puede expresar como F igual ma, donde F representa la fuerza neta, m es la masa del objeto y a es la aceleración producida. En el caso de la suspensión de un objeto, debemos asegurarnos de que la fuerza neta que actúa sobre él sea cero. Esto significa que la fuerza que tira del objeto hacia abajo debido a la gravedad debe estar equilibrada por una fuerza igual y opuesta. Pero la pregunta es si puedo cambiar la ley del castillo para lograrlo. Decidí sentarme en postura de meditación y comencé a trabajar en ello. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se convirtieron en días. Los días se convirtieron en semanas, y cuando estaba a punto de dedicarle un mes entero, estuve a punto de rendirme, pero agradecí no haberlo hecho. Después de un mes entero, lo logré, y eso no fue lo único que sucedió. Ocurrió algo inesperado. Al principio, pensé que mi habilidad extra, manipulación mágica, evolucionaría a mi habilidad extra, manipulación de la ley, pero no fue así. En cambio, sentí que había completado la última parte que se me exigía antes de escuchar la voz del mundo informándome de una nueva habilidad. Se han cumplido todas las condiciones. Habilidad única. Misterio, se ha adquirido con éxito. Busqué en lo más profundo de mi ser donde se encontraba la habilidad para ver qué hacía, y cuando lo hice, una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro.
Pensar que 40 años de estudio y un mes intentando hacer algo que muchos podrían considerar inútil me darían algo tan poderoso. Caramba. Me sorprende que solo se considere una habilidad única y no una definitiva. Eso me hace preguntarme lo increíblemente poderoso que podría llegar a ser si la habilidad evolucionara a su forma definitiva. Además de darme una inmensa afinidad por todo tipo de magia y aumentar su poder, no es nada comparado con lo que puede hacer. Puede almacenar hasta 5 habilidades que veo y he analizado. Es similar a la cantidad de habilidades que pueden copiar otras, pero con una ligera diferencia. No solo puedo analizar habilidades sin ser detectado, sino que con el tiempo suficiente, incluso podría copiar una habilidad definitiva, aunque sea solo una habilidad única. También puede encadenar los efectos de varias habilidades, posiblemente combinándolas en algo nuevo. Debería visitar a un par de personas para probarlo. O que me visiten. Cierto ángel durmiente tiene la habilidad definitiva perfecta que necesito para esto. Su habilidad definitiva, Señor del Cielo. Astarte tiene la capacidad de evolucionar habilidades según los deseos del usuario. Las habilidades únicas pueden incluso evolucionar a habilidades definitivas si el usuario tiene suficiente energía. Si logro analizarla y adquirirla, con el tiempo suficiente, podría convertirme en... Dino, mi buen amigo, tengo un trato inolvidable para ti, comencé mientras observaba a Dino, que comía un pastel. Le pedí un favor y, al cabo de un rato, aceptó. Quiero tu ayuda para probar un nuevo producto. ¿Sabes? Mi filosofía es no trabajar nunca. No he hecho ni una sola moneda con mis propias manos en siglos, ni he gastado ni una sola que haya ganado yo mismo, respondió. Ah, pero creo que disfrutarías de este tipo de trabajo, le mostré mi nuevo producto. Esta es una almohada mágica que se ajustará a la perfección a quien la use. Quiero que la pruebes mientras tomo algunas notas para mejorarla. Dino miró la almohada con los ojos como platos, como si fuera lo mejor del mundo, y justo cuando estaba a punto de llevársela, la guardé en mi almacén. Primero, debes aceptar realizar el experimento. Bien, solo que esta vez iré en contra de mi filosofía y trabajaré un poco. Respondió con la mayor determinación que le he visto aquí en los años que lo conozco. Ahora ponte esto y duérmete, le dije, dándole un brazalete que él creía que sería su estado de sueño. Aunque todo esto sea solo para que adquiera una nueva habilidad, lo hago de verdad, así que me cree. Bueno, entonces duermo mientras me vigilas y consigo un suministro ilimitado de almohadas, ¿no? Preguntó. Sí, claro, dije mientras sacaba un bolígrafo y un portapapeles para mis notas. Para que funcionara, tendría que analizar su habilidad durante un largo periodo de tiempo. Por eso ideé este examen, para que se quedara aquí hasta que terminara. Las demás habilidades que quiero adquirir después de esta deberían ser mucho más fáciles y no requerirán que prepare algo así. Pero esta es la más importante para que mi plan funcione, así que cuando Dino se durmió y comencé a analizar su habilidad. Ignoré su habilidad de pereza y me concentré en Astarte. Mi aceleración mental se activó y me quedé allí analizando su habilidad. Desde fuera, probablemente se vería muy raro ver a un tipo mirando a otro dormir, pero para mí es como si me estuviera haciendo más fuerte. En el mundo real, pasaron menos de 10 horas. Sentí que habían pasado años, pero una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro cuando terminé de analizar su habilidad y sentí que algo nuevo se almacenaba en mi nueva habilidad única. Dejé una nota y algunas almohadas, y dejé a Dino solo para que durmiera mientras yo me disponía a obtener la segunda habilidad que quería. ¿En serio? ¿Quieres pelear?, preguntó Milim emocionada. Sus ojos, uniformes, brillaban. Reí entre dientes. Por supuesto, te lo prometí, y quiero hacerme más fuerte, así que pelear contigo es la mejor opción. No mentía. Quería pelear con ella para ver qué tan fuerte era, pero también para analizar su habilidad definitiva, Señor de la Ira. Satarael, una subhabilidad de la habilidad definitiva, Reactor Criador de Mágicos. Permite al usuario absorber los mágicos de su entorno y mezclarlos con su propia energía mágica. Luego colisionan entre sí en un proceso similar a la fusión nuclear y crean más mágicos. Esta habilidad permite al usuario luchar prácticamente eternamente sin quedarse sin energía, lo que le otorga una energía casi infinita. Esto, junto con mi habilidad intrínseca, Corazón Negro, me ayudará a obtener más mágicos para mi habilidad única, Misterio O, específicamente, para la versión copiada de Señor del Cielo, Astarte. Bueno, no perdamos más tiempo y peleemos, dije, emocionado por la pelea. Aunque fuera principalmente por la habilidad, no es que no disfrutara de una buena pelea. Además, si sobrevivía a la pelea con Beldora hace tantos años, al menos debería poder dar una buena pelea.
Ambos llevábamos puesta nuestra armadura. Después de mi pelea con Veldora, mi armadura quedó completamente destruida, pero mis sombras enanas me forjaron una nueva. Estaba hecha de acero mágico y evolucionó con los años a Hirokane, el punto final de la evolución del acero mágico. Parece que tengo escamas negras por todo el cuerpo, con grietas que brillan con un brillo púrpura. Jajaja. No creas que te voy a ser indulgente solo porque somos amigos, dijo Milim con entusiasmo. Entonces no perdamos tiempo, dije mientras mi espada la sacaba de mi almacenamiento dimensional. Se materializó con un rayo púrpura y me puse en guardia. Fue una buena idea, ya que bloqueé su ataque al instante y nuestras espadas chocaron, enviando chispas por todas partes. No perdí tiempo, concentrándome en analizar su habilidad definitiva durante la batalla. Nuestras espadas chocaron mientras la batalla continuaba en el aire, con Milim usando su forma verdadera. Tenía un cuerno carmesí adornando su frente y grandes alas. Las alas le daban ventaja en el combate aéreo en comparación conmigo, que usaba magia de vuelo, pero logré esquivar y contraatacar incluso sin alas. Pero aún así, ¿qué tan genial sería tener alas? ¿No se supone que soy una especie de superversión de un ángel caído? ¿Dónde están mis alas? Espera, y sí. Se me ocurrió una idea en medio de la pelea. He usado mis sombras como escudos y las he infundido en objetos, ¿y si hago alas con ellas? Lo intenté, y unas sombras se extendieron desde mi espalda y tomaron la forma de alas. Al principio, parecían una sustancia negra con forma de alas, pero después de un rato, se transformaron y parecían plumas negras con un contorno púrpura brillante. La batalla continuó, y rápidamente aprendí a usar mis nuevas alas correctamente. Disfrutaba de esta pelea. Podía ser algo bueno o malo, según cómo lo viera. Era bueno porque obviamente me estaba divirtiendo, pero lo malo era que analizar su habilidad me llevaría más tiempo por estar demasiado concentrado en la pelea. Nuestra batalla continuó. Nuestro entorno se llenó del sonido de espadas chocando y múltiples hechizos volando por todas partes. Por suerte, elegí una zona apartada para nuestra pelea. De lo contrario, habría bajas debido a nuestra pequeña pelea. Conseguí copiar su habilidad Satanel después de lo que supuse que serían las 24 horas de nuestra pelea. Probablemente podría hacerlo en la mitad de tiempo si me concentrara más en analizar que en disfrutar la pelea, pero aún así lo logré, así que debía concentrarme por completo en ella. En ese momento, no pensaba en nada más que en la pelea. Vi a Milim intentando golpearla, así que estaba listo para esquivarla y lanzarle una patada, pero no salió como lo había planeado. ¡Alto! Escuché gritar una voz familiar y sentí que mi patada conectaba con el golpe de Milim, pero no nos golpeamos. El golpe de Milim impactó a Gui en la cabeza, haciéndolo tambalearse un poco, justo para que mi patada lo golpeara entre las piernas. ¿Gui? Preguntamos ambos al unísono, tan inmersos en la pelea que ni siquiera lo notamos. Su piel palideció un poco y se le notaba el sudor correr por la cara, pero fingió que nada le había pasado. Si ambos continúan, convertirán esta zona en una nueva tierra estéril. Oh, vamos, Gui, no seas así. Nos estábamos divirtiendo, dijo Milim. Asentí. Sí, Gui, ¿por qué tienes que ser tan aburrido? ¿No peleabas siempre con tu novio emperador? Luego me encogí de hombros. Además, decidimos pelear en una zona aislada donde no causaríamos ningún daño. Bueno, quizás empezaste en una zona aislada, pero ya no estás en una. Después de que dijo eso, noté que, por alguna razón, todo a nuestro alrededor estaba congelado. ¿Eh? ¿Cuándo llegamos al continente helado? Entonces miré hacia atrás. Oye, Gui, ¿por qué está el humo saliendo de tu castillo? Alguien estaba lanzando hechizos por aquí y golpeó mi castillo con ellos. Dijo, molesto. Oh, Milim y yo nos rascamos la nuca mientras reíamos torpemente. ¿Perdón? Oye Milim, creo que Mio ha creado una nueva receta de pastel, así que vamos a probarla, dije, tomando a Milim y escapando rápidamente. Entonces, Gui, ¿qué haces aquí? Pregunté mientras miraba a Gui, que comía un trozo de pastel sin ninguna preocupación. ¿De verdad está enojado por destruir una parte de su castillo? Bueno, yo lo estaría si alguien lo hubiera hecho con el mío. Tu pequeña treta enfureció a Belzard, y me está culpando. Estoy jodido. Pasó un tiempo desde mi pequeña pelea con Milim, y por suerte, Gui no se enojó tanto, así que estoy bien. Belzard, por otro lado, es otra historia que dejé a Gui a cargo. Pero volvamos al motivo por el que luché contra Milim. Con las dos habilidades que necesitaba en mi poder, pude avanzar con el segundo paso de mi plan. Mi habilidad intrínseca.
Corazón Negro genera magias constantemente para mí, mientras que Señor de la Ira, Satanael, que copié de Milim, absorbe las magias de su entorno y las mezcla con su propia energía mágica. Luego colisionan entre sí en un proceso similar a la fusión nuclear y crean más magias. ¿Y qué si combino las habilidades? Satanael tomará las magias que genera mi Corazón Negro y las colisionará, aumentando la cantidad de magias que puede generar. En teoría, debería funcionar porque mi habilidad única, Misterio, me permite encadenar varias habilidades y debería duplicar, si no triplicar, la cantidad de magias que genero. Me senté y comencé mi experimento. Me llevó un par de horas, pero con el tiempo, lo dominé y funcionó. Podía sentir el aumento de magias que ganaba. También sentí más ira, pero nada que no pudiera reprimir. Veamos. Saqué el reloj de bolsillo que me regaló mi madre hace tantos años y miré la hora antes de revisar mi estado. Magículas. 56.270.950 estadísticas fuerza. 14.140 más 18% igual 16.685 vitalidad. 13.573 más 18% igual 16.016 agilidad. 13.879 más 18% igual 16.377 inteligencia. 13.705 más 18% igual 16.171 percepción. 13.705 más 18% igual 16.171. Ahora, veamos cuántas magicículas más obtengo en un mes. Antes, mi habilidad intrínseca. Corazón Negro me daba 400 magicículas al día con un aumento de estado de unos 0,6 puntos al día por cada estadística. Durante los próximos 30 días, haré que mis sombras dejen de cazar monstruos para poder calcular las cifras exactas. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos, y llegó el momento de ver cómo funcionaba, revelando mi estado. Sonreí al ver la cantidad de magias que obtuve. Magículas. 56.300.950 estadísticas fuerza. 14.158 más 18% igual 16.706 vitalidad. 13.591 más 18% igual 16.037 agilidad. 13.897 más 18% igual 16.398 inteligencia. 13.723 más 18% igual 16.193 percepción. 13.723 más 18% igual 16.193. 30.000 magicículas al mes no está mal, un aumento de 2,5, pero probablemente podría hacerlo aún más eficiente. ¿Cómo lo haría? Y sí, murmuré para mí mismo y empecé a usar mi copia de Señor del Cielo. Astarté para ver si podía evolucionar mi combinación de Corazón Negro y Reactor Criador de Mágicos a algo mejor, como una habilidad única. Tras unas horas de análisis y planificación, calculé que para que funcionara, necesitaría usar casi la mitad de mis mágicos. Se debía principalmente a que una habilidad era una copia de una habilidad definitiva, mientras que la otra era una habilidad intrínseca al nivel de una única, sino una habilidad definitiva en sí misma. Pero quizás podría optimizar las habilidades para que la evolución consumiera menos mágicos. No es que tener más de 25 millones de mágicos sea poco, pero si puedo reducir su coste, al menos debería intentarlo. En momentos como este, envidio a Rimuru, quien encargó al gran sabio este tipo de cosas. Si yo lo hubiera tenido, esto habría sido mucho más fácil. Rayos. Sin esa habilidad, Rimuru habría muerto después de nombrar a la primera hornada de monstruos. Fue el gran sabio quien convirtió a Veldora en una batería para que Rimuru la usara. Bueno, intentaré copiar la habilidad cuando esté en sus primeras etapas y que haga los cálculos por mí, pero ahora tengo que hacerlo yo mismo. Pasaron 4 meses, concentrándome únicamente en reducir el coste de la habilidad. Logré reducirlo un poco, pero sigue siendo el 25% de mi capacidad total. ¿Debería seguir intentando reducirlo o simplemente intentar evolucionar la habilidad ahora? Aunque con el tiempo recuperaré las magias, al ritmo actual que las obtengo, incluyendo las que obtengo de mis sombras, me llevaría unos 30 años. Pero eso sin saber cuánto aumentaría con la nueva habilidad. No. 30 años de magias son demasiados sin saber cuánto ganaría con una versión mejorada de la habilidad. Necesito intentar reducirla aún más. Pasó un año entero y logré algunos avances para reducir el coste de evolución de la habilidad. A veces pensé en hacerlo, pero me detuve, y me alegro de haberlo hecho. Durante casi un año y medio intentándolo, logré reducir el coste de la habilidad, de usar casi el 45% de mis magias al 20%.
Eso significa un 20% de descuento en las magias que tenía al principio, no en la cantidad actual. Creo que es hora de hacerlo, me dije, y activé la subhabilidad de evolución de Señor del Cielo. Astarté e inicié la evolución de Corazón Negro. Podía sentir cómo las magias disminuían para evolucionar la habilidad, y después de una hora, recibí la confirmación de la voz del mundo sobre mi nueva habilidad. Habilidad intrínseca. Corazón Negro y Señor de Ira. Satanael ha evolucionado a la habilidad única. Reactor Corazón Negro sonreí al ver que todo salía según lo planeado. Bueno, casi. No esperaba que ambas habilidades se fusionaran por completo. Al revisar mi habilidad única, Misterio, ya no encontraba la habilidad Satanael. No solo conseguí crear una nueva habilidad, sino que también liberé una ranura para mi habilidad Misterio. Mi nueva habilidad, habilidad única, Reactor Corazón Negro, es una mezcla de ambas. Ahora, para la prueba final, abrí mi pantalla de estado. Magículas. 45.769.760 estadísticas fuerza. 14.449 más 18% igual 17.049 vitalidad. 13.882 más 18% igual 16.380 agilidad. 14.188 más 18% igual 16.741 inteligencia. 14.014 más 18% igual 16.536 percepción. 14.014 más 18% igual 16.536. La última prueba es otra de un mes para ver cuántas magicículas ganaré. El mes transcurrió muy despacio, pues quería ver cuántas magicículas habría ganado durante este tiempo. Por supuesto, hice que mis sombras dejaran de cazar por el momento. Bien, abrí mi estado con los ojos cerrados antes de abrirlos, y me alegré con lo que vi. Magias. 45.844.760 estadísticas fuerza. 14.467 más 18% igual 17.071 vitalidad. 13.900 más 18% igual 16.402 agilidad. 14.206 más 18% igual 16.763 inteligencia. 14.032 más 18% igual 16.763 percepción. 14.032 más 18% igual 16.763. La cantidad de magias que obtuve aumentó 25 veces en comparación con mi habilidad intrínseca original. Corazón Negro. Ulti, ¿podrías explicarme por qué estás en mi cama otra vez? Pregunté. ¿Eh? Me miró confundida. Qué bien se está aquí, suspiré. No era la primera vez que lo hacía, y probablemente no sería la última. Además, no parece que te estés quejando, dijo, y me di cuenta de que la estaba abrazando. Es solo una costumbre, nunca te vi abrazando tus almohadas. En fin, me levanté de la cama y me estiré. Ponte la ropa, dije. Ultima tiene la costumbre de dormir desnuda, así que la he visto desnuda tantas veces que me acostumbré, y eso quizá nos llevó a hacerlo algunas veces, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué planes tienes para hoy? Preguntó, todavía desnuda. Lo pensé un momento mientras me abotonaba una camisa negra que acababa de crear con creación material. No sé, quizás visitar y molestar al nuevo señor demonio. Dije, refiriéndome a León, quien se convirtió en un señor demonio tras matar a Cacelim hace unos meses, años o décadas. Después de mi centenario y de pasar años en el castillo investigando al azar con la aceleración del pensamiento activada, mi sentido del tiempo no ha sido muy bueno. ¿Ah, el rubio que parece tener un palo en el culo todo el tiempo? Preguntó, y asentí. Esa era una buena descripción de León. Sí, conociendo su personalidad, sería una reacción aburrida. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya sé. ¿Qué tal si vamos de compras a algún reino? Preguntó Ultima, poniéndose por fin algo de ropa. ¿Quieres ir de compras? Ambas tenemos creación material, así que podemos crear casi todo lo que queramos. Sí, pero no es divertido. Vayamos juntas. Leí en un libro que me dio Beru que ir de compras juntas es lo mejor cuando te aburres. Si ella lo dice, no veo por qué no. Vale, vamos. Caminando por las calles concurridas, Ultima y yo fuimos a diferentes tiendas. ¿Qué tal me queda este? Preguntó Ultima. Sonreí. Te ves preciosa. En momentos como estos, olvido que en realidad es un demonio. Mi señora, debería probarse este también, dijo la diseñadora, mostrando otro vestido. Creo que nos confundieron con una familia noble por nuestra ropa cara. Claro, creada por arte de magia.
Bueno, no es que estén del todo equivocados. Podrían considerarme de la realeza extranjera si supieran quién soy realmente. Pero no me importa mucho lo que piensen al respecto. En este mundo, cosas como ser duque o rey no son tan importantes. Lo importante es tener el poder suficiente para respaldarlo. Por ejemplo, si quisieras enfadar a alguien con el mismo estatus, digamos un rey. Un humano común o un santo humano, ¿cuál elegirías? Claro, ambos pueden tener un ejército a su disposición, pero ¿sería una persona poderosa realmente leal a alguien más débil? Claro, habría gente que sería leal a alguien más débil, pero la mayoría no. De alguna manera, terminé comprando 100 vestidos para Ultima. ¿En serio? ¿Para qué los necesita? Podemos crear exactamente el mismo vestido con magia. Bueno, si ella es feliz, entonces no veo por qué no. Tengo oro de sobra para gastar en ellos. ¿Y a dónde quieres ir ahora? Pregunté. ¿Qué tal el restaurante por el que pasamos? ¿Pasamos por un restaurante? Le pregunté, sin recordarlo, ¿por qué no? Guíame. Reí entre dientes cuando me tomó de la mano y caminamos hacia el restaurante. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía un día normal como este? ¿Solo recorriendo la ciudad y viendo diferentes tipos de tiendas? Sí, ahora lo recuerdo. El primer par de años después de mi transmigración. Durante la época en que era Kale el Caballero Sagrado, un disfraz que dejé de usar tras convertirme en un verdadero señor demonio. Prefiero no pensar en ello ahora. Pasamos todo el día comprando y haciendo otras cosas antes de regresar, y debo decir que me divertí. Oye, Ultima, ¿qué te parece si repetimos esto otro día? Pregunté. ¿En serio? Preguntó sorprendida y feliz. Sí, es divertido. Solos los dos dando vueltas y haciendo lo que queremos sin que nadie nos reconozca. Me encantaría, vale, dijo. Como ya era de noche, decidí irme a dormir, y Ultima me siguió sin siquiera intentar colarse como solía hacer. Los años pasaron volando, y muchas cosas cambiaron en el mundo, especialmente para los aventureros. El sistema de gremios libres. Sí, Yuki Kagurazaka fue invocado, lo que significa que el canon comenzará en menos de 10 años. Aunque se le considera un villano en la historia de Tensura, ha hecho algunas cosas buenas por el mundo. También depende de qué Yuki sea. ¿Es Yuki de WN o de LN? No lo consideraría una buena persona en ninguno de los dos, pero si pudiera elegir a uno sobre el otro, elegiría a Yuki de LN. Siendo honesto conmigo mismo, si no tuviera conocimiento sobre él o las novelas y hubiera reencarnado más o menos al mismo tiempo que él, probablemente me habría unido a él. Mi vida podría haber sido completamente diferente dependiendo de cómo, cuándo y dónde reencarné. Mi mayor ventaja, además de mis habilidades, era que conocía el mundo y las cosas que podrían suceder en el futuro, pero sin ellas, las cosas podrían haber sido completamente diferentes. Podría haberme unido a Rudra o Yuki, o podría haberme convertido en Yuki 2.0. Considerando que no pienso en matar ni en entregarle gente al azar a Ultima para que la torture, podría haberme queriendo destruir el mundo en una línea temporal diferente. Tararé mientras pensaba en ello. Podría preguntarle a Snoe en el futuro si habría una línea temporal en la que me convirtiera en un villano total. Bueno, ya basta de pensar en escenarios hipotéticos para mi vida. Tras ser notificado por mis sombras de la aparición de un Slime inteligente en la cueva sellada, no perdí tiempo y me teletransporté rápidamente allí, ocultándolo por completo. Mi objetivo es copiar su habilidad única. Gran sabio. Mi mejor oportunidad para obtener la habilidad es en sus primeras etapas, antes de que Rimuru sea nombrado o antes de que evolucione. Así que empecé a analizarla mientras observaba al Slime inteligente sin nombre devorando todo a su paso. Pensar que el Slime que ahora parece estar cortando el césped de una cueva se convertiría en un ser casi divino en tan solo unos años. Sinceramente, hace que mi progreso de los últimos más de 300 años parezca insignificante. Pero eso cambiará después de obtener su habilidad única y desarrollar mis habilidades. Desde que creé mi habilidad única, Reactor Corazón Negro, he guardado todas mis magias para que Gran Sabio pudiera calcular y optimizar el coste de evolución de mis otras habilidades. Con su ayuda, probablemente podría aumentar los efectos de Reactor Corazón Negro sin evolucionarlo. Después de analizar la habilidad por completo y copiarla, decidí observar al Slime un poco más. Ahora que lo pienso, los Slimes suelen comerse como postre. Miré al Slime y lo vi temblar. Siempre puedo encontrar otro Slime para probarlo. Aviso. Los Slimes saben mejor fríos.
Oh, gracias, gran sabio. Acostumbrado a usar comunicación mental, no me sorprendió tanto oír una voz en mi cabeza. Es similar a cómo era mi sistema antes, pero de verdad está hablando. Gran sabio, podrías empezar a hacer cálculos para evolucionar mi habilidad única. Misterio con la menor cantidad de magia posible. Le pregunté a mi nueva habilidad. Aviso. Empezando a calcular la evolución de la habilidad única. Misterio con el uso de Señor del Cielo. Astarte. Bueno, si eso ya está en camino, debería volver a mi castillo y esperar a que todo empiece. Los 2 primeros años no tendrán nada interesante, pero creo que debería visitar Tempest por la misma época que Milim. O quizás podría gastarle una pequeña broma a Rimuru. Recuerdo que alguien decía ser la hija de Rimuru en el juego de Tensura. No pude jugar con la pantalla rota, pero leí que la gente hablaba de ella. Quizás debería gastarle una broma a Rimuru con algo así. Cambiar mi apariencia para parecerme a él y simplemente ir por Tempest un rato así. Tendría que contárselo a Milim para que me siga la corriente. Bueno, ya debería irme. Buena suerte, pequeño Slime. Dicho esto, salí de la cueva y regresé a mi castillo. Punto de vista de Rimuru Tempest. Oh, antes de que me comas, toma estos libros. Veldora, de alguna manera, me los dio a través de la barrera. ¿Cómo podrían atravesarlos si él no puede? Miré los libros. Espera, ¿por qué se llama Dragon Ball? Veldora, ¿cómo los conseguiste? Ah, entonces reconoces el texto sagrado. Veldora me miró impresionado. Mi rival los encontró durante sus viajes por el continente y me los dio. A menudo los comentábamos. ¿No son mangas y novelas de mi vida pasada? Espera, eso puede esperar. ¿Veldora tenía un rival? ¿Tuviste un rival? ¿No dijo que era uno de los seres más fuertes? Entonces, ¿cómo puede alguien ser su rival? Claro que tengo un rival. Solo peleamos una vez, pero nuestra pelea fue legendaria. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Pregunté. Si alguien podía ser el rival de un dragón, no debería ofenderlo. Se llama Nacido de la Ceniza. Suele visitarme cada pocos años con nuevos textos sagrados, así que ten cuidado. Punto de vista de Kale Valentine. Pasó aproximadamente un mes desde que copié a Gran Sabio, y durante ese tiempo, el mundo entró en pánico al ver la desaparición total de Veldora. El ahora nombrado Rimuru decidió nombrar a los goblins y los lobos huargos antes de dirigirse a Duargon. Gran Sabio, ¿cómo va el cálculo? Pregunté. Aviso. Tiempo aproximado para completar el cálculo. 500 años. ¿500 años? ¿Hay alguna forma de acortarlo? Aviso. Evolución de la habilidad copiada. Habilidad única. Se requiere Gran Sabio para acortar el tiempo de cálculo. Ya veo, respondí y comencé a pensar. Evolucionar a Gran Sabio también sería bueno. Incluso los 500 años que Gran Sabio dijo que tardaría siguen siendo unas 10 veces más rápidos de lo que me tomaría hacer el cálculo solo. Mi habilidad única. Misterio es una habilidad peculiar, y cuando calculé el coste de su evolución, necesitaría unos 5000 años solo para almacenar suficientes magicules. Eso después de intentar reducir la cantidad durante los últimos 200 años. Aunque Gran Sabio ya se haya acortado bastante, no significa que todo lo que he hecho durante los últimos 200 años se haya descartado. Mis cálculos sirvieron de base para que Gran Sabio comenzara y mejorara. Bien, deja el cálculo de mi habilidad única. Misterio en pausa y concéntrate por completo en obtener los mejores resultados de tu evolución. Aviso. Iniciando cálculo de evolución. Bien, ahora que lo he hecho, debería visitar a algunas personas para prepararme para futuros eventos. Primero en mi lista es Ramiris. Quiero preparar algunas bromas de para cuando Rimuru lleve a los niños a la morada de los espíritus. No pondré trampas que los maten ni los lastimen, sino algunas trampas divertidas para bromas. La primera es mi favorita, la trampa del inodoro con cisterna. Luego podríamos burlarnos de su altura y quizás usar algunas trampas que disparan pasteles sobre las que leí una vez. Después de que Rimuru termine con el desastre orco, debería visitar a Milim y contarle sobre la broma de soy tu hijo. Ay. Necesito recordar llamarlo mamá en lugar de papá, solo por diversión. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.